Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Para quienes no me conocen, soy Santiago Blanco. Para quienes me conocen también. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la revuelta de los monederos que acaeció durante el reinado del emperador Aureliano. Bueno, ¿quién era Aureliano? ¿Quién fue Aureliano? Fue un emperador que gobernó muy poco tiempo, prácticamente 5 años exactos. Gobernó del año 270 al 275, y en ese poco tiempo, cuando uno lee una biografía de Aureliano, de algún libro, casi todos los historiadores van a aparecer unas palabritas que son un gobierno enérgico, un gobierno convulso pero eficaz. Aureliano viene a ser un poquito el salvador del Imperio Romano, en muchos aspectos. El Imperio Romano estaba atravesando una crisis muy fuerte, lo que se conoce como la crisis del siglo III, y Aureliano, que era un militar, va a llegar al poder y en 5 años va a lograr subsanar gran parte de esa crisis, asegurando la vida, la continuidad del Imperio Romano por varios tiempos más. Vamos a situarnos un poquito antes en el gobierno de Claudio II, el reinado de Claudio II. Claudio II gótico gobierna entre el año 268 y 270. Aureliano era un general de él, llega a ser lo que es quien estaba el jefe de la caballería, sobre todo lo que era la caballería dacia, un hombre muy respetado por sus soldados, un hombre se dice que él mismo dio muerte a 800 enemigos, te dice la historia, 800 enemigos murieron por su espada. Un tipo que entre los soldados tenía una autoridad y era reconocido por eso. Prácticamente en su carrera militar no tuvo derrotas. Hay una derrota que ahora la vamos a ver un poquito, que va a acaecer en lo que es Piacenza hoy en día, pero sin embargo fue una derrota que él pudo reagruparse y derrotar a estas tribus germánicas que estaban penetrando desde el norte a lo que era el Imperio Romano. Muere Claudio II, muere, el imperio estaba dividido, había surgido lo que es un estado separatista, que es lo que se conoce como el Imperio Galo-Romano, y este imperio, el Imperio Galo-Romano obviamente cubría lo que es la parte de la Galia y llegó a ocupar Hispania incluso. En Oriente la cosa se complica también. Estaba lo que se va a conocer como el Imperio Palmireno, que si bien era un estado que en algún momento fue amigo de Roma, empieza a haber ciertas tensiones. Era un estado que funcionaba como tapón nacional, como tapón natural para lo que eran los persas, pero en un momento ataca a Roma y va a poner en jaque a Roma. ¿Por qué? Porque va a atacar Egipto. Egipto era el proveedor de granos del imperio, lo que va a generar una hambruna en Roma. Va a generar una hambruna importante y un descontento. Acá tienen lo que les hablábamos. En rojo lo que sería el Imperio Romano, en verde el Imperio Galo-Romano, y en amarillo lo que sería el Imperio Palmireno. El imperio está dividido. Cuando muere Claudio, el Senado no lo nombra a Aureliano emperador, sino que va a nombrar a Quintilo, que es una persona que va a gobernar muy poco tiempo, porque los soldados de Aureliano lo van a proclamar emperador a él, que estaba en campaña. O sea, él es proclamado emperador lejos de Roma, fuera de Roma, y empieza su marcha hacia Roma. Termina entrando a Roma, termina Quintilo dejando el poder, y él después, va a armar un poco su historia para decir, yo no fui un usurpador. Él es de lo que son llamados los emperadores militares y emperadores ilirios,
por el origen que tenía, va a dar la casualidad que muchos emperadores de ese periodo eran procedentes de Iliria, de que es una zona que es medio difícil de marcar la frontera que tenía en aquel momento, pero que va a ser acá, en lo que es la parte este de Europa, parte de los Balcanes y demás. Bueno, él, como yo les decía, trata de armar un poquito su reinado y va a decir que Claudio II lo nombró a él sucesor y que su reinado empezó el mismo día que murió Claudio II, lo que es bastante incomprobable, si Claudio lo había nombrado o no emperador, y dejando entonces, por consiguiente, a Quintilo como el usurpador. Bueno, va a llegar el año 271, Aureliano ya está en Roma, pero se va a encontrar con una serie de problemas a las que va a tener que atender rápidamente. ¿Cuáles son estos problemas? En primer lugar, oposición del Senado. El Senado había quedado resentido por lo que había pasado, y si bien lo respetaban, había un resentimiento y había incluso gente que estaba esperando que caiga Aureliano para poder el Senado poner a su candidato. La hambruna, que dijimos por la falta de grano, el terror y la amenaza, que significaba que las tribus germánicas, eran distintos pueblos, yo voy a hablar de tribus germánicas en general para que entiendan, estaban entrando por lo que es el norte de la península itálica, y Aureliano, una de las cosas que hace entonces es, bueno, dice, derrota a estos pueblos, todas estas invasiones, y empieza a retomar un proyecto que ya había iniciado Galeno, que es la construcción de la conocida como muralla aureliana, que es una construcción imponente, 19 kilómetros, que va a afuera, digamos, un nuevo anillo exterior de protección que va a dar al Imperio Romano. Esta muralla se va a mantener incluso hasta la Edad Media. En el siglo V, por orden de Estilicón, es ampliada la altura de las torres, y con eso se logra aplacar un poco el temor que había a las invasiones de los pueblos germánicos. ¿Qué pasa? ¿Cuál era el otro problema que había en aquel momento? La mala moneda circulante. El reinado de Claudio II marca lo que es el nadir de la moneda romana. Son monedas de muy bajo peso, de muy mala calidad metálica, con muy poco porcentaje de plata. Estilísticamente son monedas burdas, no tienen ese arte que caracterizaba a la moneda romana, y Aureliano emprende una serie de reformas fiscales y de control, y obviamente el tema de la moneda había que solucionarlo. Una de las cosas que descubre Aureliano es que dentro de la misma ceca de Roma se estaba produciendo lo que es un robo sistemático y a gran escala de metal precioso. Eso es una de las cosas que descubre. Obviamente decide intervenir. Que el robo de metal se estaba dando es cierto. Hoy en día hay estudios metalográficos que muestran que la moneda de Roma de aquel momento tenía menor contenido de plata, menor ley que las otras cecas del imperio, y se va a producir lo que es la revuelta de los monederos. Cuando decimos la revuelta de los monederos, de los trabajadores de la ceca de Roma, que en aquel momento no debían ser demasiados, se calcula que podrían ser 200 aproximadamente, 300 siendo generosos, pero ¿qué pasa? La revuelta de los monederos es un hecho que es mencionado por distintas fuentes clásicas. Evidentemente, por lo menos hay 5 fuentes clásicas que la mencionan. Evidentemente fue algo importante, y que dicen que el emperador Aureliano tuvo que sofocar a sangre y fuego, y se habla de una suma quizás un poco exagerada, 7.000 muertos. Lo que se piensa hoy en día es que esta revuelta pudo haber sido iniciada por los monederos, por los trabajadores de la ceca. No se sabe si como prevención, digamos, como respuesta ante la posible intervención que iba a tener Aureliano y los posibles castigos que iba a dar, o porque Aureliano ejecutó a Felicíssimus, que era el
el Rationalis de la Seca. El Rationalis, para darse una idea, no era solamente una especie de director, sino que hasta tendría un cargo que se podría decir hoy en día, si lo comparamos, ministerial. Tenía muchísima decisión en los asuntos de la acuñación de moneda, pero este robo sistemático no lo podría haber hecho solo. Había varios trabajadores implicados, se cree. Entonces esa es una gran duda. ¿Qué pasó? Se capturó a Felicissimus y se lo ejecutó y los trabajadores se rebelaron, o Felicissimus, por miedo a la que se le venía, rebeló a los trabajadores. Como vimos, los trabajadores eran unos pocos cientos. Dada la circunstancia que había en Roma, la escasez de grano, el miedo a los bárbaros, aparentemente se plegó, pasó a ser algo masivo y hubo un sector muy grande de la población, incluso senadores, que apoyaron esa revuelta. Las fuentes que nombran a la revuelta de los monederos son 5, básicamente. En primer lugar, la historia Augusta, que quizás es la que más se explaya, pero a su vez también es la más dudosa. La verdad que las biografías que hay en la historia Augusta son muy dudosas. Para todo lo que se dice hay que tomarlo con pinzas. Pero después aparece mencionada por ejemplo, Eutropio, por Aurelio Víctor, y todos lo que sí se van a coincidir en que fue una revuelta intramuros, es decir, dentro de la ciudad de Roma, y que se resolvió con una batalla campal. Bueno, en este cuadrito vamos a ir viendo acá cómo está cómo viene el peso de lo que es el antoniano, que era la moneda de circulación corriente. En aquel momento, fíjense cómo viene decayendo, es la línea roja, cómo viene decayendo y cómo, para lo que es el año 270, 274, sube un poquitito. Esa suba es justamente las reformas que va a introducir Aureliano, que ahora vamos a ver un poquito de cuáles eran. O sea, el tema de la moneda para Aureliano fue fundamental. Vamos a retrotraernos un poquito a la época de la revuelta. Hay estudios arqueológicos que han demostrado que la Seca de Roma, lo que era el edificio de la Seca de Roma, sufrió importantes reformas en la segunda mitad del siglo III. Y no solamente la Seca, sino los lugares aledaños, como que se ha destruido un barrio por completo y fue necesario reconstruirlo, incluso volver a elevarlo varios metros. Se cree que esto fue producto de esta revuelta, es decir, que hubo una batalla importante. A esta diapositiva voy a volver ahora después. Este es el típico, el aureliano, el antoniniano de Aureliano que tenemos. Y cómo se producía el robo de metal. Y esta es una moneda, esta es la que quería mostrar. Esta es una moneda que se debe haber acuñado o durante el breve reinado de Quintilo, o con Aureliano, en honor a Claudio II, divinizado, por eso la inscripción Divo Claudius, o sea, en honor a quien había sido el anterior emperador. Y si se fijan, la moneda, la leyenda, no entra en el cospel, queda mucha parte afuera, y hay ejemplares de estas moneditas que han sido, se notan, limados. Entonces, se cree que el robo se hacía, por un lado, limando, esquilando lo que sería moneda, y por otro, a su vez, reduciendo la proporción de metal precioso con la que se acuñaba. Lo de limando, a su vez, también lo tenemos reflejado acá. Bueno, acá tenemos una parte de la historia Augusta donde se expresa sobre lo que fue la revuelta de los monederos. Se menciona a Felicissimus. Y acá nos va a decir que la batalla tuvo lugar en lo que es el Monte Celio, que es una de las 7 colinas de Roma. La Seca de Roma estaba ubicada, para que se den una idea, aproximadamente a 1200 metros de lo que era el Monte Celio. Estaba entre lo que es el Monte Esquilino y el Monte Celio, que son dos de las 7 colinas. Y acá se dice en un momento que
se emplea una forma del verbo corrodere, que es corrosicent. Corrodere quiere decir recortar, corroer. Entonces, acá lo que está afirmando la fuente es se recortaba la moneda. Pero, dado que los análisis metalográficos muestran que lo que había también era una baja proporción en la aleación de la moneda, se cree que se usaba de forma indiscriminada los dos métodos. Era un robo lisa y llanamente que se producía a gran escala. Acá justamente tenemos la distancia aproximada. Este es el Monte Serio donde se habría producido la batalla. Esto es una imagen satelital actual, ¿no? Y aquí la ceca de Roma. Bueno, esta es una vista de lo que es el Monte Serio en la actualidad. Es importante señalar que Aureliano reprime se usa el ejército para reprimir esta revuelta a la que se había plegado gran parte de la población de la ciudad de Roma, pero luego hay registros de ejecuciones sumarias que se van a producir en las semanas posteriores, o sea que las represalias y el control siguió y probablemente se fueron encontrando nuevos responsables, algunos reales y otros no. Quizás también Aureliano vio la oportunidad de sacarse muchos enemigos políticos del Senado, porque se ejecutó a senadores, incluso usando como excusa esta revuelta. Las otras fuentes que mencionan a la revuelta las tenemos a... Bueno, Polemo Silvio, incluso que ya es del siglo V, va a decir, lo va a nombrar a Felicísimo como un usurpador. Directamente va a decir, Felicísimo quiso robarle el trono a Aureliano. Ya parece ser demasiado exagerado, pero lo da así. Y después lo tenemos a Juan de Antioquía, que ya es del siglo VI, Juan de Antioquía. Pero Juan de Antioquía sitúa la revuelta no en Roma, sino en Antioquía, y no en el año 271, sino en 272. Voy a hacer una aclaración con la fecha. 271 es la fecha que se maneja hoy en día. Hasta hace varios años atrás lo que se manejaba era la fecha 274. ¿Por qué 274? 274 es donde se empieza a implementar, a efectivizar una reforma monetaria, fiscal y económica que va a llevar a cabo Aureliano por etapas que se empieza a materializar en ese año. Entonces se decía, bueno, se produjo la revuelta justo cuando se estaba controlando esto, pero no. Hoy en día los estudios y la posición, el consenso que hay académico fue en el año 271. En lo particular yo considero la revuelta de los monederos como el inicio, si se quiere, de la reforma monetaria que va a llevar a cabo Aureliano. ¿Por qué? Y bueno, justamente demuestra que Aureliano está interesado en controlar este tema, lo de la moneda mala, el problema de la moneda mala que acuciaba a Roma, y empieza con estas medidas de fiscalización y ahí se descubre lo de este robo a gran escala que se estaba produciendo dentro del mismo taller monetario. La ceca de Roma va a ser cerrada en el año 271. Otra gran incógnita que tenemos es eso. ¿Se cerró como castigo? ¿Se cerró porque quedó dañada la infraestructura? Aparentemente lo que tiene más lógica es eso, que haya quedado muy dañada la infraestructura. Esto nos basamos justamente en esto que les comenté, que hay evidencia arqueológica que nos demuestran que hubo que hacer reconstrucciones, reformas importantes, y la ceca aparentemente no quedó operativa y su personal se debe haber visto diezmado. También se sabe que hubo personal de la ceca de Roma que no sabemos si porque Aureliano consideró que no estaban implicados en el robo o porque necesitaba personal especializado, fue trasladado a otras cecas del imperio y terminaron trabajando allí. En el año 274 se produce lo que es la reforma monetaria de Aureliano como consecuencia de todos estos controles que se estaban llevando a cabo. Se va a subir el estándar de peso de la moneda, se va también a aumentar la cantidad de metal precioso que va a tener y se empieza a lograr poner de forma definitiva, aunque momentáneamente, fin al problema de la mala moneda circulante en el imperio. ¿Pero por qué en el año 274? ¿Por qué lo puede hacer en el año 274 y no lo pudo hacer en el año 271? Bueno, en primer lugar porque es en el año 274 cuando logra Aureliano unificar nuevamente el imperio. Derrota tanto
al imperio palmireno, como va a subyugar también a Tétrico en lo que es el imperio galo-romano. Se unifica el imperio. Y acá hay otro detalle que es importante tener en cuenta. ¿Cuáles eran las fuentes de moneda mala en el imperio en aquel momento? Roma, ya vimos obviamente que ponía moneda adulterada en circulación, y las secas gálicas, las secas del imperio galo-romano, que inundaban el continente con moneda de mala calidad. Aureliano, al recontrolar a controlar nuevamente esas secas, puede decir, bueno, no va a haber moneda mala, vamos a empezar nosotros a unificar la moneda en todo el imperio y vamos a hacer una mejora. Incluso va a haber una mejora estilística. Ya acá vemos, no sé si se acuerdan la imagen, voy a ir un poquito para atrás para... No me llevo muy bien con ella. Fíjense el arte de la moneda, el retrato, y fíjense con esta que pusimos de ejemplo, mucho más logrado este retrato. Incluso ya se muestra a una persona, un Aureliano con autoridad, un Aureliano... Fue un hombre que llegó grande a ser emperador, a los 60 años aproximadamente, y acá pero se muestra un hombre vigoroso. Y bueno, estilísticamente la moneda mejora muchísimo. Aureliano va a contar a partir de ahora con 8 secas para acuñar moneda y 39 oficinaes a su disposición. La oficinae es lo que a veces traducimos mal como oficina, y en realidad hace mención al taller, a la subdivisión, al taller que había dentro de cada seca. Había secas que operaban con 2, con 3 oficinae, unas con 4, otras con 2, eso variaba y dependía. Una de las cosas que va a hacer Aureliano es trasladar la seca de Mediolanum, lo que es Milán hoy en día, y la va a llevar a Ticinum. Por ende, hoy en día es difícil saber, cuando las monedas vienen de esa seca, si fue hecha en Mediolanum o fue hecha en Ticinum. Se la suele clasificar como Mediolanum-Ticinum porque no tenemos la certeza de si fue hecha en una u otra. Y sí hay constancia, evidencia de una seca balcánica, hoy en día incierta, que operó entre el año 272 y principios del 274, muy poquito tiempo, que no se sabe exactamente qué función cumplió, por qué se abrió y se cerró esa seca. Se la ve como una seca emergente, se ha especulado muchísimas teorías, no tan claro. Lo cierto es que estilísticamente las monedas se corresponden al periodo, son de buena factura, pero se caracterizan por llevar un delfín como marca en el exergo o letras griegas, numerales griegos básicamente. Bueno, Aureliano, una de las cosas que empieza a hacer con la reforma, dice, bueno, vamos a tratar de introducir un sistema trimetálico, oro, plata y bronce, y vamos a empezar a tomar medidas de control serias. Una de las cosas que va a aparecer en el bronce, en la moneda de bronce, va a introducir una nueva moneda que yo la voy a llamar antoniniano. No se sabe cómo se llamó, es el nombre que tenía en el momento, no lo conocemos. Algunos autores dicen aureliano o aureliniano, porque trataba de imitar al antoniniano que introduce cara a cara, pero no se sabe qué nombre tuvo, y puede aparecer como radiado. Radiado porque la corona, obviamente, el retrato del emperador aparecía con una corona radiada, en donde significaba que el valor era doble. Tenemos marcas que empiezan a aparecer. Van a aparecer en latín 21 y 20, son numerales, y su equivalente en griego, kappa, alfa. Las teorías para estas marcas son muchísimas, yo no encontré menos de 7. Voy a comentar 2 o 3 las que a mí me parecen más lógicas, pero no se sabe qué quieren decir. En primer lugar, Anacompo.com.
Bueno, no importa, no importa, no hay problema. No importa, ya. Santi, con la flechita de la compu, Sí. pasala si no mejor, si no va. Dale, me haces el foco. Y quiero que vean puntualmente una cosa. Ahí está. Bueno, en algún... Anda para atrás. En algunos ejemplares aparece un punto, lo que es una clara señal de que se está separando. O sea, esto pasa a ser una ecuación. La explicación tradicional es, bueno, esto lo que quiere decir es que la moneda tenía 21 partes. De las 21 partes, 20 eran de plata, 20 eran de metal bajo y una era de plata. Por ende, teóricamente tendría que tener un contenido de plata cercano a los 4,76%. Otros te van a decir, no, en realidad está diciendo que eran 20 partes de plata, con lo que tendría que tener un contenido teórico del 5%, y una de esas 20, 20 partes de cobre, y de esas partes una era de plata. Otros te van a decir, no, en realidad lo que está diciendo es que 20 de estas piezas equivaldrían a sestercios. Esta moneda va a valer a 20 sestercios. El sestercio, si bien Aureliano reintroduce una serie en la Seca de Roma, otra vez denarios, ases, dupondios, pero más que nada con valor simbólico, no tenían circulación efectiva, no saciaban la necesidad de circulante. El sestercio seguía siendo una unidad de cuenta y va a ser durante muchísimo tiempo unidad de cuenta, y eso sí está atestiguado ya en época de la tetrarquía y con Constantino. Con Constantino vamos a encontrar, si se fijan, acá la siguiente marca. ¿Esto qué significa? Es un numeral romano. 100 son igual a esta marca indiscutible sestercio. 100, un sestercio. El sestercio seguía siendo unidad de cuenta. Pero, vuelvo para atrás, la explicación más convincente, yo creo, porque estas marcas, si bien las introdujo Aureliano, van a seguir mucho tiempo después van a seguir, incluso van a estar hasta la época de la tetrarquía. Aparece una capa y un numeral romano 5, una B corta. Entonces ahí ya las teorías empiezan a caer. Bueno, hoy en día lo que se dice es, en realidad, se preveía tener un sistema trimetálico. Y lo que se está diciendo es que dos monedas 20 monedas de estas, lo que van a hacer es valer una moneda de plata pura. La moneda de plata pura no se llegó a acuñar, no se llegó a introducir. Y eso explicaría por qué hay cambio de marcas posteriores, porque va cambiando la relación de valor que va a tener, y entonces ahí sería importante dilucidar, porque esto va más allá de una marquita de control, porque incluso, como dijimos, puede ser incluso que esté diciendo la retarifación, al denario, digamos que pasa, este antoniano que pasa a valer 5 denarios, o 2. Cambia mucho. Esas son las tres explicaciones que hay. Hay algunas que van a hablar incluso de ases, que está valuado en ases, otras que van a decir son 2 denarios antiguos, qué sé yo, no, todas tienen su lógica y todas tienen sus puntos flacos. Uno, cuando realmente se las pone a leer esas teorías, no queda convencido 100% con ninguna, pero no descarta ninguna. Bueno, esta era simplemente la de Constantino para mostrar lo que habíamos dicho, una moneda de los 100 sestercios, que equivaldría a 25 denarios. Bueno, y acá yo les dije que Aureliano sí va a reintroducir una serie de denominaciones que ya nos estaban acuñando, y son el duponio, por ejemplo, este es el nombre de la esposa de Severina, también va a ser denarios, pero eso ya volvemos a lo mismo, se cree que era más que nada simbólico y una forma de decir esto que era tan común de los romanos, volver a las viejas épocas, volver a la grandeza que teníamos antes. Tiene que ver con eso. Y acá hay una pintura que grafica
o representa la muerte de Aureliano. ¿Cómo muere Aureliano? Aureliano va a morir asesinado por sus tropas. Aparentemente él era una persona implacable, muy disciplinada y ponía castigos feroces, o al menos tenía esa fama. Un burócrata menor comete un error y por miedo a recibir un castigo falsifica una lista con nombres de generales que supuestamente iban a ser ejecutados por Aureliano. Filtra esa lista, los generales cuando ven, vamos a primerear a Aureliano y lo terminan asesinando. Después se descubrió la mentira, pero ese fue el fin de Aureliano, que en 5 años, como vimos, hizo de todo. Traté de reducir un poco la charla, me hubiese gustado comentar algunas cositas más, pero estábamos con el tiempo medio jugados. Eso es todo, gente. Muchas gracias por la atención.